Bueno, familia, eh, la idea de este curso, que si bien es cierto, es de pocos capítulos y pareciera que son solo instrucciones mecánicas, administrativas, estructurales para un gobierno de la iglesia, en realidad tiene fundamento en todo lo que nosotros creemos y eso no debemos olvidar. Siempre hay que recordar que todo lo que enseñamos nosotros se basa en el fundamento que Jesucristo es el Señor. Y ese es un mensaje que no se aprendió de la nada o vino del cielo así nada más como nubes, sino que se aprendió por medio del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación, lo dice Pablo en Romanos y en todo su manejo de lo que él está evangelizando. Para hacer entender que partiendo de ese principio de recibir el mensaje de Dios, que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, y que nosotros aceptamos de alguna manera, nosotros aceptamos, ¿no? Pero vamos a ir cambiando estas palabras, porque eso nos hace vivir una vida equivocada, un poco trastornada y un poco con bastantes complejos cristianos, que no nos dejan vivir con libertad, porque no hay mucho que podamos hacer en la relación padre-hijo con nuestro Señor. Cuando hablamos de gracia, debemos entender en un 100% lo que es gracia, que sí te vincula a hacer algo porque lo que Dios siembra, Él quiere tomar esa cosecha para bien de Él, como si fuéramos nosotros uva, ¿no? Entonces, si Él siembra pues una pepita, la cual sea una vid, y esa vid debe dar uvas, ¿no? Entonces, no le vas a dar uvas pues, verdes, ¿no? El Señor nos hace en los evangelios algo que ocurrió, ¿no? Con lo que él quería. No me acuerdo qué cosa era Anderson, que le dijo, maldita seas a la planta. A la higuera estéril, pero Correcto, lo interesante es que no la maldijo directamente, sino le dijo, nadie más coja fruto de ti. Y como correcto, consecuencia se secó. Así es. correcto. Lo que sucede, no me voy a poner a pelear contigo con las palabras, pero hay personas que conceptúan y otras personas que describen el concepto, pero es lo mismo, el mismo. Una cosa que viene de Dios en la cual no eres bendecido, busca qué cosa significa. Y lo voy a dejar ahí. Después me trompeo contigo en otro sitio, no hay problema. Pero el hecho está en que tenemos un Señor que nos indica que no es tanto, por decir así, vamos a ser un poquito más osados con la interpretación de la palabra, que no está todo el proceso de la evangelización en ese proceso de la higuera, sino que está hablando en un lado espiritual, posiblemente, ya sentenciando a aquellos que debieran dar fruto y no lo dan, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a unificar la enseñanza del Señor, Él tenía un propósito de enseñarnos que nosotros éramos su pueblo, Él era nuestro Dios, nuestro Padre, y que nosotros debíamos dar fruto aceptable a Él. Por consiguiente, todo lo que tenía que venir o estaba alrededor de Él, en la parte material, histórica, debía ayudar a poder enseñar de esta realidad. Lo mismo hace Pablo. Pablo, al tener la revelación de Dios, lo que nos está mostrando es enseñándonos a nosotros que no sabemos nada, porque somos gentiles, que no tenemos una cultura y un trasfondo que él sí la ha podido hacer una equivalencia de lo que Dios le reveló. Porque si Dios le revela algo a él, se le prende todos los foquitos de todo lo que le enseñaron, y entonces llega a la conclusión de que el Mesías era todo lo que él había aprendido. Pero en nosotros no teníamos ese adelanto de cultura que nos podía ayudar a interpretar lo que nos estaban hablando. Era nuevo, totalmente nuevo, y nos querían inculcar en toda manera que existe un Dios, que hay una creación, que tú eres su criatura y que entonces debes dedicarte al Señor. Pero enseñarle a un gentil que está en pecado, que está en contra de la ley, que está en todo en contra de los reglamentos, de los preceptos y todo lo demás, es como decirle, bueno, oye, no sé, algo que él mismo ni siquiera lo puede interpretar. Lo que nos ocurriría ahora en una evangelización. Pero lo que sucede ahora en este tiempo es ya que todos conocen a Dios de alguna manera, lo sopesan en su pensamiento, lo tienen en su pensamiento,
Que no lo quieran seguir, que no lo quieran creer o que no quieran someterse al Señor, eso es otra cosa. Pero nadie puede decir que no sabe de Dios. Existe Dios y que de ahí quieras minimizar a Dios, tratar de eliminarlo de tu vida como para hacer tu moralidad, tu vida independientemente de las cosas de Dios, entonces ya ese es un problema de cada persona de lo que escucha. Pero nosotros hemos sido adheridos al pueblo del Señor, donde, como bien dijo en la clase pasada, no existe judío ni griego, ¿ok? En ese sentido, todos los que se adhieren al pueblo del Señor son pueblo del Señor, ¿ok? Somos pueblo de Dios. Y si somos pueblo del Señor, esta iglesia, que la podemos titular así, que congrega a todas las nacionalidades, es una iglesia espiritual que tiene un padre y tenemos una fe. Y todas las cosas que han sido enseñadas por Pablo para que en todas las iglesias tengan un solo Dios y una sola fe, ha sido puesta acá en Creta, con Tito. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Él trata de enseñar los principios básicos del verso 1 al verso 4 como fundamento a la construcción de lo que él desea que se haga, porque no ha tenido el tiempo de terminar la obra, ha tenido que retirarse y le faltó chamba. Entonces, no es que lo ha dejado por desidia, lo ha dejado porque no quiso, no, sino que le faltó el tiempo de hacerlo, así como nuestro Señor Jesucristo hizo y ustedes harán cosas mayores. Hay muchos que creen que mucho mayor poder tiene que Jesucristo y van a hacer cosas poderosas. No, el Señor dijo cosas mayores porque él hasta ahí terminó y ya se tenía que ir, ¿no? Y las cosas mayores indudablemente iban a llegar a primero a una similitud de las que hacía él y después posterior íbamos a pasar por cantidad, pero no por calidad, ¿no? Entonces hay que entender bien en las cosas del Señor. Nunca el Señor está atrás de nosotros, Él está delante nuestro. Nunca hay que perder esa perspectiva. Él está delante nuestro. Entonces, en esta tercera clase, viendo cómo se mueve Pablo, vamos a entrar rápidamente a hacer un resumen para ya salir de estos 4 versículos e irnos avanzando. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué le estoy dando tanta vuelta a este asunto de los 4 versículos si es tan fácil salir de ellos? Pero el Señor demostró que todo está concatenado. La palabra concatenada significa eslabón tras eslabón agarrados, que llevan a un fin, a un propósito. Entonces, aquel que salta el 1, 2, 3, 4 como que ya pues es un saludo y de ahí va hacia lo que quiere ver, los requisitos, lo que está haciendo es saltarse el fundamento por el cual los requisitos construyen una vida cristiana a servicio de Dios. Entonces, de ahí es donde vienen los problemas, que nosotros podemos equivocarnos en ver algún comportamiento de alguna persona en la iglesia que supuestamente pueda servir para ayudarnos, pero no tiene el fundamento. Entonces, si no tiene el fundamento que es Jesucristo en su vida, de más está que tenga cualidades o virtudes para hacerlas. Entonces, todo lo que nosotros hacemos no se basa en que podemos hacer, sino en que hemos creído primero a aquel que nos da la fuerza para hacer las cosas. En la iglesia funciona, Dios es el que da, Dios es el que provee el medio, Dios es el que hace la obra, Dios es el que recibe el producto de tu obra. Tú y yo solo cumplimos con caminar por las huellas que el Señor ha dejado. Entonces, Tito 1, 1, 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Qué entendemos por siervo de Dios? Ya lo hemos explicado, lo vamos a resumir. Aquí su propósito era someter a aquellos que arrogantemente, supuestamente vamos a poner así porque nadie sabe lo que ocurrió realmente, pero viendo todo el contexto que hemos hablado de Creta, entonces sí, el propósito era someter a aquellos que arrogantemente se habían rebelado. Y por esta razón,
exalta su apostolado en términos altísimos. Pablo, pues, escribe esta epístola no para que Tito la lea solo en su cuarto, sino para que se publique abiertamente. O sea, es una delegación de autoridad. Un siervo de Dios, ellos entendían lo que era y él se estaba posesionando en eso. Pero eso conllevaba la fe, conllevaba la doctrina, conllevaba las buenas nuevas, conllevaba que en todo eso estaba esa autoridad que él decía que era siervo de Dios. O sea que era una bomba atómica lo que él estaba poniendo, porque en medio de eso, él estaba sustentando todo lo que él era en lo que es el mensaje, que Jesucristo es el Señor y el Señor lo había enviado. Entonces, si lo vemos así, podemos avanzar a la segunda. Dice apóstol de Jesucristo. Quizá también por causa de los judíos, Pablo se designa a sí mismo como siervo de Dios porque ellos estaban acostumbrados a menguar la autoridad alegando que la ley estaba en su contra. ¿Ok? Pablo desea pues ser reconocido como apóstol de Jesucristo en tal forma que pueda igualmente gloriarse de ser un siervo del Eterno. ¿De dónde se puede gloriar Pablo al poner todos estos títulos? Siempre y cuando los que escuchan reconocen el Evangelio. El que no reconoce el Evangelio, le va y le viene que sea siervo o apóstol. Entonces, él ya está hablando a creyentes. Y si tú eres creyente y dices tener la fe de Cristo, es fácil entonces someterte a este siervo de Dios que está viniendo para enseñarte y constituirte en la fe. Entonces, era un siervo y también un mensajero. Sigamos. ¿Por qué dice conforme a la fe de los escogidos? Ya lo hemos visto y a veces como que no nos hemos podido expresar o nos hemos cruzado con algunos pensamientos que existen desde hace muchos años, ¿no? En las cuales algunos que expresaban en comentarios tenían posiciones diferentes. Y nosotros mismos nos hemos encontrado en eso. ¿Qué significa lo que estamos leyendo ahorita? Vamos a ver si esto nos puede ayudar. Si alguno duda acerca de su apostolado, Pablo busca acreditarlo mediante una razón poderosa, relacionándolo con la salvación de los elegidos de Dios. Entonces, cuando él dice conforme a la fe de los escogidos de Dios, es que está punteando como el puntero láser, diciendo, oye, yo soy todo esto, pero por eso que ustedes creen. Y eso que ustedes creen es lo que me ha dado a mí esa autoridad. Entonces, primero es por lo que ellos estaban creyendo. Ahora, ¿cómo creyeron? No solo fue pues con el hecho de ir a Hechos, ¿no? Y ver lo que había hecho el Espíritu Santo en ese momento, sino que posteriormente dice el relato histórico de la Biblia que Pablo pasó por ahí aproximadamente de un año y estuvo impulsando la fe en Creta, pero no terminó de hacer todo lo que tenía que hacer, sino que por eso lo deja Tito para que concluya. Pero el proceso de concluir la obra y cómo viene en la estructura que vamos a ver, parte del principio en que la evangelización ya estaba puesta, que los que estaban ahí eran creyentes. ¿Ok? Entonces, si tú eres creyente, hay un juego de... Seguro que es Julio César haciendo el bulla. Bueno, miren, si tú partes de que tú dices creer y tienes fe en Dios, no puedes entonces ir en contra de lo que viene después de eso. Y eso es lo que vamos a ver en Tito. No someterte al pastor, no hacer las cosas que el Señor manda en la iglesia y todo lo que vamos viendo. Tú no puedes decir tener fe y hacer lo que a ti te place. Cuando uno dice yo tengo fe en Dios, entonces te sometes a la autoridad de Dios por medio de aquel que localmente ha puesto como pastor, porque este te va a enseñar, a instruir,
para que también lleves a otros a los pies de Cristo y conformemos todos el cuerpo de Cristo, que no lo vemos, pero que somos parte de todo ello. ¿Ok? Entonces, si la salvación de los elegidos, ellos dicen, oh sí, yo soy cristiano, yo sigo al Señor y todo esto, entonces acéptame, porque yo soy siervo y apóstol de aquel que tú crees. Él me ha enviado. Entonces, con eso, ¡pah!, lo mataba, ¡bum!, les ponía, el asunto ya tenía un punto a su favor. Existe un acuerdo mutuo entre mi apostolado, la fe de los elegidos de Dios. Por lo tanto, este no será rechazado por ninguno que sea reprobo o se oponga a la verdadera fe. ¿Está bien? Por lo tanto, este no será rechazado por ninguno que no sea reprobo y se oponga a la verdadera fe. Es decir, lo contrario a aquellos que son rebeldes, lo contrario a aquellos que son, que quieren constituirse ellos mismos como maestros de alguna forma de la palabra, en que comienzan a criticar lo que predica el pastor, lo que dice el líder, lo que hace el grupo de las mujeres, lo que hace el grupo de los hombres. Total que el pata puede ser un maestro que dice que todo está mal, pero en realidad quien está mal es aquel que critica, porque su corazón no está sometido a esa fe que ellos están obrando. Están mostrando obra para mostrar su fe. Y el que está hablando no muestra la obra de su fe, está hablando de que su corazón está totalmente entenebrecido, fuera del contexto del seguimiento del Espíritu Santo. Y por ahí vamos arrasando algunos casos, ¿no? Provecho, Sofi. Sigamos. Sigamos. Dice el conocimiento conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad que es según piedad. En pocas palabras hay que entender algo, mi estimado. Pedro, es un poco complicado, Pedrito, pero hay que entenderlo. Y Pedrito enseña que dice a la fe, añádele virtud, a la virtud añádele conocimiento, al conocimiento dominio propio. Y hace una estructura de encadenar paso a paso para llegar a que todo lo que tú estás haciendo te va a hacer mucho más acepto delante de la presencia de Dios. Y uno entendiera que hay que hacer muchas obras para que el Señor te siga aceptando cuando ya Jesucristo lo ha hecho. Pero Pedro no estaba enseñando eso. Y ese es el problema porque nosotros no entendemos mucho el trasfondo cultural de lo que se está hablando. Y en esta es la estructura del Antiguo Testamento. Lo que está dando es que, si bien es cierto, nosotros hemos recibido fe porque es de gracia, esa fe tiene que hacer fe en nosotros, o sea, tiene que ir creciendo fe en nosotros. Es una semilla que debe producir fe, pero esa fe se tiene que mostrar en el contexto del conocimiento de la verdad. O sea, una fe en la cual solo crees que es un sentimiento y no está ligado a la estructura de la verdad del mensaje que Dios ha enviado en la persona de Jesucristo, que es la que está enseñando Pablo, entonces va a quedar en nada, porque el sostén de tu fe es la verdad, y la verdad es la que se dice todo lo que es Jesucristo y por lo cual vino y por lo cual Dios lo envió y por lo cual ahora está sentado a la diestra del Padre. Entonces tú lo que tienes que hacer es que ese conocimiento esté en tu vida, porque es el que te sostiene. Esa palabra de Dios sostiene tu fe que Dios te ha enviado. Entonces, el proceso nuestro es que debemos entrar todos por ese caminito. Aceptar al Señor, entre comillas, porque quien nos acepta es el Señor, pero nos ubica en un lugar que se llama la iglesia local para que un siervo que recibió primero la palabra de Dios nos instruya, nos guíe a los pies de Cristo. Y la obra va creciendo. Pero todos tenemos que tener la misma fe de aquel que enseña. Porque si aquel que enseña te enseña de alguna manera y tú sales
con 2 gatos o 3 gatos diferentes a lo que te está enseñando el pastor, entonces estamos en problemas. Otra vez me están haciendo... ¿Y ahora? ¿Y ahora? Se ha bloqueado la cámara, creo. Todos vemos y solo tu cámara que se ha bloqueado y vemos tu mano leyendo una Biblia. Pero no se habla la... Ok, ahí estamos. Ahora sí, todo ok. Has aprovechado en comer, ¿no? Provecho. Ah, más o menos, más o menos. Provecho, David. Oye, la cámara me está fallando, creo, compadre. Pero bueno, Sí, otra vez se bloqueó la cámara. debe haber algún problema de conexión. Sí, porque estaba como parpadeando, como que salían algunas líneas en la cámara. Se estaba un ratito, solo un segundo. O alguien está haciendo interferencia del gobierno para que no hable de estas cosas con mi madre. Correcto, ahora sí todo bien. Ok. Está todo cool. No te digo que así es cuando la verdad comienza a hacer la luz para la oscuridad. Ocurren todas estas cosas, amigo. Así que tranquilo, eso ya se sabe. Ya. Provecho. Gracias por hacerme acordar. Entonces, Dios se ha revelado a nosotros por medio de esa verdad. ¿Ok? ¿Dónde viene esa verdad? En las buenas nuevas. Ya lo vamos a ver ya. ¿Por qué es importante tener presente siempre toda la Biblia para poder entender más o menos cómo viene? Entonces, es pues digna de ser llamada la verdad, un nombre que le es conferido a muchas partes de la Escritura. ¿Cómo se dice? El Espíritu os guiará a toda verdad. Juan 16:13. Tu palabra es la verdad. Juan 17:17. Miren dónde está encriptado la verdad por todas partes. Por todas partes. Y va siempre hacia un solo objetivo. Te lleva siempre hacia un solo objetivo. En torno a la persona de Jesucristo. No te lleva a satisfacer la necesidad de saber, sino de someterte y creer y confiar en Dios. Dice, ¿quién os fascinó para obedecer, para no obedecer a la verdad? Sabemos bien en Gálatas, porque ya me imagino que se lo habrá enseñado, la lucha entre la carne y el espíritu. Habiendo escuchado la palabra de la verdad, coma el evangelio del Hijo de Dios. ¿Ven a qué se refiere la verdad? Al evangelio del Hijo de Dios. Colosenses 1:5. Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Claro. ¿Cuál es la razón? Todos lo saben. Te va a ser libre, dice, ¿no es cierto? Y volvemos a Romanos 6:22. Aquellos que han sido liberados, tenéis por vuestro fruto la santificación. O sea, si no hemos sido liberados por la verdad, lo demás no va a producirse. Va a haber un obstáculo. Es como ya les expliqué, Dios está ahí arriba, dando siempre sus beneficios a sus hijos y por medio del Espíritu Santo. Cuando nosotros entristecemos el Espíritu Santo, pues haciendo cosas carnales, hacemos como una bolita a ese cordón umbilical del Espíritu, que es entristecerlo según la palabra de Dios, y entonces se corta la comunión con el Señor. Y hay que restablecerla nuevamente para que haya una fluidez de relación con el Señor. Entonces, nosotros debemos mantenernos siempre en la verdad. La iglesia es la columna y apoyo de la verdad. Primero de Timoteo 3:15. ¿Y quién es la iglesia? ¿La parte sólida material o nosotros? Nosotros. Somos nosotros. Los miembros. Así es.
Cada uno de los que ahorita está escuchando es parte de toda la iglesia que constituyen ustedes, el total de miembros. Pero cada uno de esos miembros tiene que llegar a esta meta. Y cada uno de estos miembros debe proclamar la misma fe que la que estamos proclamando nosotros. No, yo no sé mucho, no, nadie está hablando de eso. Nadie habla de eso. ¿Tú crees en Dios? Yo creo en Dios. ¿Tú crees que Jesucristo es tu Señor y Salvador? Yo también lo creo. ¿Tú vives esa vida que Dios quiere? Yo también la vivo. Ahí vienen los problemas. Una cosa es tenerlo acá y otra cosa es que llene todo nuestro ser sosteniéndose en nuestro corazón. Y aún así tenemos luchas. Imagínate tú no haciéndolas. Entonces, si aquellos que dicen que somos mayores que otros, no saben el saco que tienen de piedras y vidrios que hay que cargar, porque acá lo que están hablando, vamos a llegar a un momento, es el testimonio que debe estar sujeto por el Señor en nuestra vida. No la fuerza que tú le dediques a eso, sino lo que a veces creemos que abstenernos de hacer cosas malas es sostenernos en la perseverancia con el Señor. Si es así, en algún momento vamos a ir resbalar como tobogán de piscina, porque no podemos solucionar nada nosotros. Pero si nuestra vida se sujeta al Señor por completo, ten por cierto y seguro que ese mismo Señor a quien tú y yo nos sujetamos nos va a ayudar en todas las cosas para seguir manteniéndonos en la fe de la manera que Él lo ve, no nosotros lo vemos. Sigamos porque tengo frío. Entonces, si la iglesia es columna y apoyo de la verdad, en suma, esa verdad es el recto y sincero conocimiento de Dios que nos libera de todo error de falsedad. Lo mismo que hemos estado diciendo. No es luchar entre doctrinas o posiciones doctrinales. No es la situación esa. Es que esta verdad que es la persona de Jesucristo, triturada en el moledor del mensaje, del logo y el rema que hablan los maestros, los grandes maestros. Lo único que tiene que hacer es que tiene que estar fluyendo en todo lo que nosotros denominamos nuestro cuerpo. Y si somos el templo del Espíritu Santo, esa fluidez quiere decir que Jesucristo, por medio de aquel consolador que ha dejado en nuestra vida, está operando en nuestra vida. Y la consecuencia de la operación del Espíritu Santo en nuestra vida es el sometimiento de la carne. Y el sometimiento de la carne es el servicio a Dios con un corazón sincero. Aquí avanzamos. No quiere Amén. avanzar. No quiere avanzar la máquina. Señor bendito, Padre amado, para ti sea la honra y la gloria. Amén. Aquí pasamos el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Fue otra palabra que nos hizo un poco trompearnos las primeras veces. Uno por aquí, uno por allá, pero bueno, todo llega a su momento. ¿Cuánto debemos estimar este conocimiento? ¿A qué conocimiento se está hablando entonces? ¿De qué conocimiento se está hablando? Que te sepas el ABC del Evangelio, que agarres toda la Biblia, la has estudiado, que hayas ido a cursos, que tengas títulos por doquier. ¿Qué conocimiento está hablando ahora? Este conocimiento no es ese que llena y envanece. Es un conocimiento que transforma y hasta trastorna a algunos, pero que cambia tu vida.
Porque ese conocimiento es como que Dios habla y es verdad. Y tú escuchas. Por consiguiente, tú obedeces a Dios. Ya no hay pastor, no hay evangelista, no hay maestro. Olvídate ya. Ellos son portadores de la bendición, pero quien lo hace es el Dios Todopoderoso. Y bendito el Señor, que ahora hemos dejado ya el Shabbat. Pero así, estamos conciliando nuestra vida con el Señor mediante la palabra, dedicando el tiempo al Señor. Y somos bendecidos por eso. Esta sobrina llegó, la atiendo más tarde. Entonces, el conocimiento para nosotros no quiere decir pues que sepamos muchas cosas, ¿ok? Sino que vivamos en las cosas de Dios. Puesto que nada hay tan miserable como el andar errantes como ovejas perdidas durante toda nuestra vida. Ustedes saben que lo que piensas, según la psicología, tal cual piensas, tal cual actúas. Tú no actúas porque el cuerpo te lleva. No, no. Nosotros actuamos porque creemos. Entonces, si tú actúas en algo, es porque lo que tienes en tu cabecita te está haciendo actuar en tu corazón para que te impulse a hacer esa acción. Y lo que nosotros no podemos permitirnos es actuar con falsedad en nuestra vida porque nos va a llevar errantes en la vida. No vamos a tener el horizonte o la brújula que nos lleve a la presencia del Señor. Entonces, lo que debemos tener es un conocimiento de Jesucristo sometiendo nuestra vida para que no haya errores de esa forma. La única recomendación legal, como si fuera, ahora que está de moda nuestra constitución, entonces nosotros también tenemos la Biblia, y entonces vamos a decir, el único recomendación legal, vamos a ponerla así, es que la doctrina, como te quiere enseñar, que ella nos enseña a temer a Dios y postrarnos ante Él con reverencia. ¿Ok? Ciertamente temer a Dios implica no solo el respeto y la honra, sino el miedo que te debe hacer tener cuidado de no cometer errores para que no te haga daño lo que temes. Pero en las cosas del Señor eso se diluye a tal delgado hasta que el conocimiento que tienes de Dios, lo único que te hace sacar es tu agradecimiento de tu corazón, porque dice el amor cierra el temor. Por consiguiente, cuando nosotros fluimos por el amor de Dios, ya no tenemos miedo, sino lo que tenemos es un bálsamo de honra y honor a nuestro Señor. Ya no hay miedo en nuestro corazón. ¿Ok? Así que lo que nos enseña Pablo acá con Tito es que ese conocimiento que tiene esta iglesia después de la fe que ha recibido y que tiene que avanzar y andar y caminar en ese conocimiento, es lo que refrenda los títulos de Pablo, pero que a su vez refrendan la creencia de la iglesia que lo está recibiendo. Y de aquí también aprendemos que cuanto mayor progreso haya en la piedad, o sea, en la forma de vivir, mejor discípulo de Cristo será. ¿Por qué? Porque hemos dicho que lo que piensas te hace actuar. Entonces, por consiguiente, a mayor el conocimiento del Señor, la piedad es la forma de vida. La forma de vida. Y la forma de vida del creyente es la piedad, porque es la honra hacia Dios. Seguimos. En la esperanza de vida eterna. ¿Cuándo debemos estimar este conocimiento? ¿O cuánto debemos estimar este conocimiento?
¿Qué cosa habla entonces cuando yo digo estimar el conocimiento? ¿De los conceptos, de las letras, o estamos hablando de la vida de nuestro Señor? Porque está en el mensaje, puesto que nada hay tan miserable como el andar errantes como ovejas perdidas durante toda nuestra vida. Una situación que debemos siempre estar nosotros pendientes. ¿Qué cosa es esta esperanza? Los hombres jamás buscan a Dios en forma correcta hasta que tienen confianza para acercarse a Él. Cuando un creyente recién convertido se acerca al Señor, tiene un montón de dudas. ¿Será cierto? ¿En qué secta me habré metido? ¿Por qué me dicen esto? ¿Por qué me dicen lo otro? Y el problema es que todavía no se han convertido, solo se han acercado nada más. Porque convertirse al Señor te llena de total tranquilidad, fuerza, poder en un solo momento, ni siquiera por pauta a pauta. Pauta a pauta se va desarrollando, que es otra cosa, pero en ese momento tienes tal poder, tal esencia del mismo Dios en tu vida, que el saberte pecador y que Dios te ha rescatado del pecado, debes tener alegría, brother, porque te han perdonado delante del tribunal del Señor. Entonces, entender eso, tener esa confianza, lo que hace es que estás dentro de la emuná, que es la misma palabra de la fe que estamos hablando nosotros acá en el Nuevo Testamento. La emuná en el hebreo, la palabra en hebreo es una palabra que encierra confianza delante de Dios o confianza hacia Dios. Y confianza, ustedes bien saben que es bien delicado, porque cuando la confianza se pierde, es difícil rescatarla. Pero la confianza que Dios ha puesto en nuestro corazón para con Él, Él nunca nos defrauda como podría ser un ser natural. ¿Ok? Y no solo estoy hablando de los esposos, ¿no? Los hijos, cuando hacen ciertas cosas, los sobrinos, los primos, qué sé yo, cualquier persona que tú piensas algo y te das cuenta que no es así, entonces te defrauda. Mi persona con ustedes también los puedo defraudar. Así que no piensen cosas buenas de mí, mejor manténgase lejos en ese sentido. Y se van a evitar problemas. Yo le doy gracias a Dios por Anderson, porque me soporta de esta manera, porque se arriesga a que yo pueda enseñar a su iglesia de alguna manera. Y yo le doy gracias a Dios que al menos no me han puesto un bozal porque estoy trillando en las cosas del Señor. Los que conocen del verso entenderán, los que no, busquen, pues, fácil no se la van a llevar tampoco. Entonces, aquel que tiene confianza en acercarse al Señor es el que vive de alguna manera sostenido y no preocupado en lo que tiene que buscar o hacer para sobrevivir. Porque en medio de las dificultades y en medio de las pruebas, su confianza está en que el Señor en su tiempo hará lo que tiene que hacer y Él saldrá victorioso. Y eso nos da a nosotros paciencia. Y la paciencia, la vergüenza, que te da esperanza. Y la esperanza es Jesucristo que viene pronto. Y por tanto, dice, o por lo tanto, nosotros jamás aplicamos nuestra mente a la piedad hasta que hemos sido enseñados acerca de la esperanza, aleluya, de la vida celestial. Así que la piedad para nosotros es una forma de vida, como dice Habacuc, el justo por la fe vivirá. No que nacerá de la muerte a la vida, no, sino vivirá, se sostendrá viviendo por la fe. Ok. Eso no implica que al principio también van a ser por la fe, ¿no? Pues no estoy quitando eso, porque el principio es, y habéis nacido del Espíritu, es por fe. Entonces,
pero el sentido de esto va más a que se sostiene con la fe para vivir hasta donde Dios determina, ¿no? Sigamos. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Ok. Acá, para los que son más leídos, pues ya podemos cerrar. Mira, yo he ido hasta el versículo 6, ¿eh? Pero yo no creo que lleguemos hasta el versículo 6. Sigamos. Miren, voy a leerlo mejor porque no quiero dividir la familia, ¿ok? Porque hay algunos que es indudable que tienen más tiempo en el Señor y han leído, por consiguiente deben saber un poquito más. Y otros que, como yo, recién estábamos aprendiendo. Entonces, en ese sentido, podemos compartir de esa manera. Dice, en cuanto al significado, se dice que Dios determinó antes de la creación del mundo dar esa salvación. Y a eso iba, ¿no? Hay muchos que creemos que la salvación es mucho antes de que se formara el mundo. ¿Está bien? Pero eso no quita lo segundo, por si acaso. Quedarse ahí no es lo que sea más práctico. Digamos que él ahora ha manifestado por el evangelio. O sea, podemos pensar que del principio de los siglos es antes que existiera el tiempo, antes que existiera el mundo, o podemos pensar que el principio de los siglos es cuando empieza la humanidad a avanzar, pecar, y Dios comienza a mostrar en todos sus hechos, desde el versículo Génesis 3:15, y quizá mucho antes, la salvación para el hombre. ¿Está bien? Pero acá lo que dice es que Él ha manifestado, dice, ahora. Y aquellos que estudiaron Hebreos saben muy bien que el capítulo 1, verso 1, habla de este tema. Pablo declara en ese pasaje que la salvación fue dada o decretada para los elegidos de Dios antes que los tiempos comenzaran en el curso. Pero como este pasaje trata de la promesa, Pablo no incluye todas las épocas como para situarnos más allá del comienzo de la creación del mundo. O sea, él no está hablando de esa teoría o esa creencia que todo lo tenía Dios ya sostenido antes que hiciera el mundo, sino que demuestra que han pasado muchos siglos desde que la salvación fue prometida. ¿Cuándo fue prometida la salvación a la humanidad? Génesis 3:15. Con Eva. ¿Con quién? ¿Con Aníbal? ¿Perdón? Génesis 3:15. Está bien. Bueno, discutiremos eso, pero después... ¿Por qué? No, es que voy a discutirlo. Ahorita no, pues. En Abraham, Génesis Capítulo 12, 11 de Génesis. 12 de Génesis. A Ah, Abraham no, también. también no. Ahí ve, ahí tiene que ser, también tu simiente. No, pero cuando habla, cuando le dice a Eva. Sí, pero está hablando de la simiente que es Jesucristo y no las simientes que somos nosotros. Y la promesa de la salvación está en Abraham, cuando habla de mucha gente. ¿Verdad? No quiero discutir, por favor. Recién me he leído hoy día el comentario, estoy hablando con usted, así que no me pregunten más. En el 3:15 se manifiesta o se promete la victoria a través del cual nosotros vamos a ser salvos, sí. Pero en Abraham se promete el beneficio en todo caso, ¿no? Lo que pasa es que en Abraham está la justicia que nos lleva a la relación con el Padre, pero en Génesis 3:15 no aparece la justicia, aparece el método o el medio. O sea, mejor dicho, en Génesis 3 habla acerca de la promesa del Mesías, más en Abraham ya habla de lo que va a alcanzar. Claro, del Hijo, claro, así es.
O sea, vamos a ver así, en Génesis 3:15 habla del hijo, ¿ok? De alguna manera el gen que va a darnos vida. Pero en Abraham está la fe. Y la fe está en la justificación, está en la imputación por la cual nosotros ahora somos justificados, ¿no? Amén, amigo. No te enojes. Hermano, pero ciertamente la promesa parte del Génesis, también, o sea, pero se hace manifiesto en Oye, Julio César, en Génesis, en el no más adelante. defiendas a tu pastor, Julio César, por favor, ¿ya? No, o sea, yo en lo que voy aprendiendo, No, no estamos diciendo que no está en Génesis, por si acaso. Es cierto, Claro, Génesis no, nos no, muestra todo. Lo que claro, estamos haciendo es de dónde de dónde parte. Hay muchos que creen que es antes que se escribe el Génesis. En el principio creó Dios. ¿Me entiendes? Hay muchos que creen antes de la constitución del mundo, antes de la constitución del universo. Por ser Dios, él ya lo tenía. ¿Estamos? O sea que todos los planes estaban por el Señor. Al Señor no le va a salir un problema y recién va a hacer el plan. No, él ya lo tenía, él ya. Claro, tu pregunta Es era cuándo se omnisciente, prometió, ¿no es cierto? claro. Pero está hablando del punto crucial que Pablo está diciendo cuando se prometió antes desde los principios del siglo. ¿A quién se le prometió si no había gente? ¿Me entiendes? O sea, hay también que hacerse preguntas. Entonces, se le prometió a Abraham, ¿no? Y si antes de podía haber sido sus planes del Señor que iba a prometer, ok, lo entiendo. Pero en ese momento lo prometió, ya, entonces ¿a quién? Entonces se lo prometió a su hijo, a Jesucristo. Entonces comenzamos a sacar ya una doctrina fuera de lo que no corresponde, ¿no? Julio César, después que nos invite ese caldito de gallina, podemos seguir conversando, no hay problema. por supuesto, mi amor. Yo estoy dispuesto a seguir aprendiendo más. Con tal de que haya comida. Y el Señor te ha agarrado, así que agárrate fuerte nomás, porque ya vienen a las cosas. Entonces, lo que se está refiriendo es a Hebreos capítulo 1. Vamos a leerlo, porque vamos a pasar indudablemente, pero en Hebreos capítulo 1, verso 1, es más a lo que se refiere Pablo, que dice, prometió desde antes del principio de los siglos. Y de lo que estamos hablando es la obra del Señor, cómo se va moviendo a través de los, si quieren poner así, los libros narrativos o de las cartas que estamos leyendo, ¿no? Porque la idea es saber cómo Dios, de alguna manera, poder entender cómo se mueve. No entender su mente ni sus propósitos que él tiene, que son solo el Espíritu los conoce, pero sí entender para saber que eso es de Dios o que no es de Dios, que eso es lo que nos toca, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué dice Hebreos 1:1? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Ok? Ese es el tiempo de los siglos pasados. ¿Está bien? Ahora, ¿qué dice después? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el Amén. cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Todo eso es lo que Pablo está enseñando a Creta. Cuando nosotros decimos el Evangelio. Eso que ha leído el pastor es el Evangelio. Porque está hablando, así como en algún momento mostraste, Anderson, ¿te acuerdas? Primera Timoteo 3:15, que y este es el gran misterio de nuestra fe, el gran misterio de la 3:20. 3:20. Así como ese misterio que está estructurado de la forma en que nosotros creemos, ¿no? Que el Dios
tanto amó a nosotros que mandó a su hijo. O sea, el propósito de Dios es tener a su hijo como medio para cumplir lo que él deseaba en su corazón. Y es terrible entender que él tuvo que entregar parte de sí para nosotros que somos pecadores. Es terrible. O sea, ni siquiera podemos mantenerlo como pensamiento porque nos hace bastante recordar todo lo que hacemos, por decir así, ¿no? Amigo, Sí, y este pasaje que acabamos de leer de Hebreos 1, lógicamente sé que sobre todo estabas enfatizando en el verso 1 y 2, ¿no? Pero en el sí, 3, que me pasé de lectura, es sí. interesante porque nos ha descrito su deidad, básicamente, pero ahí en esa misma, después de describir su deidad, dice, ¿no? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿no? O sea, y vemos nuevamente, ¿no? El Hijo de Dios purificándonos por medio de sí mismo, ¿no? Que vendría a ser por su entrega, ¿no? Y ese es el mensaje. Es el gran misterio de la piedad. Ese es el rema que hablamos. Así es. Ese es, o sea, está escrito, pero lo que viene de ese escrito es el mensaje de Dios. Y tanto así que acá en el que sigue está lo que nosotros estamos hablando. ¿Ya? Es decir, el verso Hebreos 1 del 1 al 4 está mostrando la predicación de la cual está haciendo Pablo y por lo cual Pablo está sosteniendo todas las cosas, todas las estructuras de la iglesia en este mensaje de las buenas nuevas. No se puede hacer una iglesia, entre comillas, si que este fundamento no sea el que haga, el que construya la iglesia local. No, porque hay muchas formas de construir una iglesia, pero esta es la única que le agrada al Señor. Con el fundamento Jesucristo, nuestro Señor, en nuestro corazón y en el conjunto de creyentes que están en la iglesia. Bueno, ya hemos hablado de Hebreos, ya entrar acá, ya no voy a entrar. Sigamos. El verso 4 dice, a Tito, verdadero hijo común en la fe. De aquí se hace evidente en qué sentido un ministro de la palabra se dice que engendra espiritualmente a aquellos a quienes lleva la obediencia de Cristo. Es tu trabajo, Anderson. Es decir, el mismo también es engendrado. Antes de querer llevar a todos o a alguien a Cristo, tú tienes que haber encontrado a Cristo primero. Pero encontrado a Cristo implica mucho. Aquellos que viven en esta fe son los que más conocen esto. Pero no todos tenemos una vida igual en el servicio al Señor. Y a Dios le place a algunos que son más osados tenerlos delante y a otros menos osados apoyar en segundo plano, como el celular. Están activos, gastando batería, pero no se muestran hasta que son llamados. Así que estamos en eso. Bueno, ya llegará el momento. Pero entendamos que para poder engendrar como Pablo engendró a Timoteo y a Tito, no solo pues le pasó, oye, Jesucristo murió en la cruz y créele. Eso es fácil. Tiene que ser que dentro de nosotros debe fluir ese mensaje, porque ese mensaje no son letras, ese mensaje es el Espíritu. Entendamos que todo esto es un complemento, es el Espíritu Santo fluyendo, dándonos vida, pero nos da vida porque nosotros hemos sido aceptados como parte de los hijos de Dios. Ahora yo les voy a hacer, aquí, 4. A Tito, verdadero hijo, en la común fe, gracia, misericordia y paz
de Dios Padre, Señor Jesucristo, y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Pablo aplica los adjetivos al Padre y a Cristo. Alguna vez nosotros hemos dicho al Padre y al Hijo porque son uno solo, y ahí nos hemos metido en un problema en la Trinidad y toda esta cuestión. Pero ahora lo vamos a entender de esta manera. ¿Les parece? Miren. Pablo aplica gracia, misericordia y paz tanto al Padre como a Jesucristo. ¿Ok? De suerte que cada uno de ellos es nuestro Salvador. O sea, es nuestro Salvador el Padre y nuestro Salvador el Hijo. Pero por una razón diferente. Pues el Padre es llamado nuestro Salvador porque Él nos redimió por la muerte de su Hijo. Y tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que pudiera hacernos herederos de la vida eterna. ¿Por qué quiere Dios que nosotros tengamos vida eterna, mis estimados hermanos? Porque nos ama. Sí, es cierto, pero ¿por qué crees? ¿Por qué crees? Sé más curiosa. Porque nos creó con ese propósito, ¿no? Fuimos creados por Él, por medio de Él y para Él, ¿no? O sea, y básicamente lo que está haciendo es volvernos al origen o al propósito para el cual nos había creado, ¿no? Ya. Estás por ahí, pero no te va a poner 20, así que... Yo creo que también el 19.5. propósito es- yo creo que ¿Saben por también el qué? propósito es adorarle, ¿no? Ya, estás también por ahí, pero estás dando vueltas. Para mí, y a ver qué les parece, es que nos quiere con Él. Y la única forma de estar con Él físicamente es por la vida eterna. ¿Se han puesto a pensar? Dije que hemos sido creados por Él, por medio de Él y para Él. Por favor, no entremos en discusión. Y en ese para Él es Yo que iba, para estar con Él. No, yo no, no. iba a Ah, decir para eso. estar con Para él, pues. estar con Él era el asunto. Claro, por eso es para Porque Él, pues. No que vive pegado a la escritura. Claro. Pues. No, así no es el asunto. No. Colosenses 1:16. Ay. Una es la vida que tenemos acá en la tierra en relación y armonía y amor y paz con Dios. Y la otra es la que han estado diciendo, pero es cerca. Miren, cuando Dios hizo el Edén y puso a Adán y Eva, fue para tenerlos presentes en comunión con Él. No para que haya una valla, ¿no? En la cual, por su gracia, nosotros podemos estar con Él. Pero Él lo que quiere es tenernos con Él. Es como que una plena comunión, algo así. Claro, o sea, pero es que nos quiere corpóreamente, si lo queremos poner de alguna manera. O sea, te quiere ver a ti allá, pero Él ya te ve, es cierto, pero te quiere allá para que estés constantemente con Él. Porque acá en la tierra constantemente no estamos con Él. A veces hay cosas que nos alejan de Él y tenemos que volver a retomar el camino. Pero en la vida eterna ya estaremos constantemente con Él, alabando, como dice, adorando, como dice Julito. Pero esa adoración es el servicio al Señor. No es que vas a estar solamente cantando y diciendo cosas, sino que estás sirviendo al Señor. Pero allá, donde ya no vamos a tener penurias nosotros, y Él se va a gozar con nosotros porque nos vamos a ver cara a cara. Dios bendito. Si esa no es nuestra esperanza, entonces ¿qué estamos caminando? Porque la esperanza de que Jesucristo viene no es para ver solamente a Jesucristo, sino que nos lleva con el Padre. ¿Mm? Bueno, eso es ser más cristocéntrico. Ok, le vamos a ir dando poco a poco. Dice, Dios dio a su Hijo para que pudiera hacernos herederos de la vida eterna. Y el Hijo, porque Él derramó su sangre como prenda del precio de nuestra salvación. Por eso se habla del Padre y el Hijo, porque Dios dio al Hijo y el Hijo dio su vida por nosotros. Así, el Hijo nos ha traído salvación del Padre, el mensaje del Padre. Miren,
Hebreos, el mensaje del Padre lo ha traído Jesucristo y el Padre nos ha otorgado el medio para llegar a Él, que es su Hijo Jesucristo. ¿Qué tal complemento hermoso para nosotros como vida? Aleluya. El Hijo nos ha traído salvación y el Padre nos ha traído al Hijo. ¿Ok? Aleluya. David, Sí. ah, esto lógicamente, ¿no? Gracia, paz, bueno, en este caso incluye misericordia, Ajá. pero por lo general gracia y paz viene a ser como un saludo o eran parte del saludo en las cartas, también lo vemos, ¿no? Que usaba Pablo a las iglesias. Ajá. Lógicamente cuando le escribe a Timoteo y a Tito le agrega esa palabra misericordia, ¿no? Pero mi comentario iba sobre todo por el lado de que da a entender que esto proviene de Dios Padre y del Señor Jesucristo, ¿no? Ajá. Y en Apocalipsis, es interesante, capítulo 1, vemos que también, o sea, las mismas palabras, ¿no? Gracia y paz, y ahí nos describe, adicional a lo que estamos viendo, al Padre, al Hijo, pero también al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ciertamente en este pasaje no figura, ¿no? Pero en Apocalipsis podemos ver que, ahora, haciendo la misma dinámica que estás haciendo, el Padre porque entregó al Hijo, ¿no? Y el Hijo porque derramó su sangre, y podríamos decir el Espíritu Santo porque nos muestra al Hijo, ¿no? O sea, porque ¿quién es el que nos muestra al Hijo hoy en día? Es el Espíritu Santo, ¿no? En este versículo, como que no apareciera, pero es bien cierto que nosotros que hemos leído, dice que el Espíritu es aquel que nos hace recordar las cosas del Hijo y el Hijo está trayendo las cosas del Padre. Por consiguiente, está en el complemento total, más aún siendo el Espíritu el único que sabe las cosas del Padre. Amén. Entonces, lo que nosotros tenemos del Espíritu Santo es total en nuestra vida, pero la rebeldía pues que tenemos no nos hace ver así ni tener un acercamiento con el Espíritu Santo de la manera con que Dios lo ha puesto. ¿Cómo tenemos un acercamiento con el Espíritu Santo cuando la carne está sujeta al Espíritu? Es la única forma, es como por decir así, ayunas, se doblega tu carne, entonces tienes más percepción de las cosas del Espíritu. Pero eso no puede ser que estés pues, en ayuno constante. El ayuno es abstenerte de las cosas pecaminosas en la vida para que el soporte del Espíritu Santo esté a disposición de agradarle a Dios. Porque el Espíritu de Dios habla con nuestro espíritu. Y nuestro espíritu, la única manera en que esté dócil y sometido es cuando está fundamentado en la persona de Jesucristo, las buenas nuevas y todo lo que el Señor nos ha dado a través de eso, que es gracia, ¿no? Entonces sí, no lo dejamos de lado, pero en este tema, en este versículo, no es que está desapareciendo, porque todo esto lo ha traído el Espíritu. Si bien es cierto, el Padre lo ha dado y el Hijo lo ha hecho, pero es por el poder del Espíritu. Exacto. ¿Quién está ahí? ¿Quién es Luis Boloño? Luisito, No, ¿cómo estás? Un gusto verte. estaba pensando que estas letras que usted pone en la pantalla, supuestamente es el Espíritu de Dios que está actuando en ese momento que ha escrito, ¿no? O sea, en sí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es intervenido por usted, ¿no? Para que escriba esto, para el creyente, para nosotros. Sí, y gracias, gracias. Lo que ocurre es que cuando uno quiere servir al Señor, debe dejarse llevar. Porque mira, esto que yo he escrito me lo he choreado de otro autor, pero la explicación, claro, esto es de Calvino, por si acaso. O sea, somos uno solo, ¿me entiendes? Mira, yo no me araño por escribir cosas de otros autores, pero donde mi confianza está, no está en la escritura de otros autores, sino que el espíritu, que es el que lleva la enseñanza, es la que me lleva a mí a enseñarle. Puedo basarme en él, puedo basarme en otro, puedo basarme directamente en la palabra, pero a veces es más fácil para la expresión, o sea, para poder enseñar más suavemente, porque a veces se complica uno doctrinalmente
y no es bueno para los oyentes. Entonces tienes que buscar la forma, suavizar las enseñanzas para que los conceptos lleguen más puros, ¿no? Y si esta gente ha trabajado tantos años, ¿por qué no usarlo, no? Ahora, una cosa es que yo te pegue ahí y tú lee, anda, ve, tú interpreta. A otra cosa que tengas el beneficio y la gracia de que Dios permite ministerios, ¿no? Para que puedan enseñar el mismo espíritu de aquellos que hicieron este estudio, ¿no? Entonces, espero que así sea, ¿no? Y si ustedes lo están percibiendo para la honra del Señor y está alimentando sus vidas, pues entonces estamos llegando al propósito de Dios, ¿no? Acercarnos a Él por medio de su palabra, ¿no? Entonces, está chévere. Pero yo les voy a hacer una pregunta y no quiero que me peguen ni me linchen. Porque bien saben ustedes que para mí ser cristocéntrico es tratar de entender que todo lo que nosotros tenemos que hacer hay que descargar en la persona de Cristo para poder andar en las cosas del Señor. Ya les he explicado, Amós 3:3. Andarán dos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, para yo estar de acuerdo en las cosas del Señor, no solo tengo que decir, sí viene de Dios y yo lo creo, sino que tiene que estar trabajando en mi vida. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto de mi vida está entregada al Señor para que se trabaje así? Ese es asunto de cada uno. ¿Ok? ¿Cómo construyamos encima del fundamento, como en las iglesias de Corintios? Si hacemos con oro, plata o piedras preciosas, o hacemos con madera encontrada de cualquier camino. Pero el fundamento está, es decir, el fundamento es Jesucristo. Cómo tú te vayas edificando encima de eso es tu responsabilidad. Porque el fundamento no nace de ti ni de mí, sino de Dios. Ya te lo puso. Como diciendo, bueno, hasta acá tienes tu lote de tu casa, ahora ¿qué vas a hacer para arriba? Entonces depende de ti. Pero depende de ti en que sepas usar las herramientas de Dios para construir conforme a lo que Dios quiere. Dios no te va a poner una pistola, algo para que tú seas así santito, santito, santito. No, ahí es el trato. La fe en la prueba la paciencia es la que genera la esperanza y la promesa es la que se activa en tu corazón, tú crees y esa promesa, ¡blup!, explosiona y tu fe formándose y vas creciendo en las cosas del Señor. Entonces, todo lo que está ahí, la palabra de Dios, lo que te va a ir haciendo es una persona mejor, pero no para que tú seas más bonito o más santito, ¿no? Sino que vas creyendo más en las cosas del Señor y eso te hace más santo, que es diferente. Los ángulos a caminar son diferentes. Más palabra, más obediencia al Señor, hay transformación en uno. No te vuelvas legalista obedeciendo a la letra. Aprende a obedecer el Espíritu del Señor. Y no dejes de ser lo que eres ahorita, porque si tú quieres cambiar para ser igual a otro, tú como cuerpo de Cristo me dejas de bendecir a mí, porque Dios te ha creado a ti único para que seas hijo de Dios y con esas cosas que tú tienes me bendigas a mí en alegría, en compartir, en misericordia. Y si tú quieres cambiar y querer dejar de ser lo que tú eres como Dios te ha construido, sin pecado, tú me dejas a mí sin el beneficio de crecer en la misma fe que tú y yo tenemos. Efesios, la constitución del cuerpo, para que todos lleguemos a ser tal igual que Jesucristo, pero ligados en el amor. Y lo que tú eres, con lo que yo soy, ahora nos estamos beneficiando. Así como ustedes se benefician ahora de lo que Dios a mí me ha dado, de mi cara así gordita, de mi barba, de mis algunas tonterías y todas esas cosas, pero les alegra el corazón. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo en mi vida para vuestra vida y estamos creciendo en el Señor. No que yo sea espectacular. No soy nada y bien sabe eso Anderson. Pero lo que sí sé es que Dios a mí me ha dado un mensaje de llevar siempre por donde vaya
a Jesucristo como Señor y Salvador y no tener arrugas en la boca para proclamarlo a todo momento. Así pareciera medio loco traerlo en algunos versículos, pero todo tiene que ver con Jesucristo. Todo tiene que ver. Yo no te voy a dar moldes o letreros a construir. El único es Jesucristo. ¿Cómo encuentras tu molde o tu letrero? Ese es asunto tuyo, no es mío. Yo me lavo ahí, soy Pilatos. Ese asunto es de cada uno. Así que muchachos, ahí viene la pregunta. Un rompecocos. A ver. ¿Cómo es la justificación? ¿Me están escuchando? Ya. Voy a preguntarlo de esta forma, ¿ya? ¿Cómo es la justificación? ¿Por la fe en Cristo o por la fidelidad de Cristo? La locura de poder contestar. ¿Puedes repetirlo? No, No, ya estás jalado, ya, Julio. Ya apaga tu celular. ¿Cómo es la justificación para nosotros? ¿Por la fe en Cristo o por la fidelidad de Cristo? Por la fe. David, podríamos decir que la fidelidad de Cristo evidencia Es después. su autoridad, evidencia el objeto de justificación, que es el aceptable ante Dios, pero que es activada en la fe que tenemos en Cristo. O sea, no es una fe en cualquier cosa. O sea, pero somos justificados pues por la fe, dice Romanos, ¿no? Tenemos paz para con Dios. Mira, esa respuesta, hermana Nelly, sí, lo que usted ha dicho también es verdad, por si acá. No es que haya una contraposición de una pregunta contra la otra, ¿ok? Sino Se complementa. cómo debemos ponerla. Es por la fe, porque no podemos ser justificados si no hemos creído, si no tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo. Hermana Nelly, la voy a confrontar delante de todo el mundo. Lo que usted dice es verdad, hermana. Bien enseñado, y le doy gracias a Dios por eso. Pero si no tenemos fe en Cristo, mi justificación depende en lo que usted haga y no en lo que hizo el Señor. Y a eso es donde yo quiero llegar. ¿Entiende? Entonces, yo podría deslizarme en que mi justificación es por obras y no por fe. Y no obras de hacer la ley, sino porque tengo que poner un esfuerzo de creer. Porque si yo no creo, yo no soy justificado. ¿Me entienden? O si yo no tengo fe, yo no soy justificado. No pongamos la palabra creer porque eso la es en general. ¿Estamos? Ahora, yo les he enseñado a algunos de ustedes que la justificación imputada hacia nuestra vida, favorecida hacia nuestra vida, es porque alguien fue justo. Amén. Ya. ¿Sigo o qué pasa? No, correcto, o No, sea, sí, dale. correcto Dale. en el sentido de que fue justo. Y la vez pasada hablábamos, creo, de esto también, ¿no, amigos? Porque, o sea, fue justo, o sea, no solo por el hecho de que es hijo de Dios, porque en él no hay pecado, sino porque lo demostró con su vida piadosa, ¿no? O sea, y evidencia de ello vemos desde el bautismo hasta la resurrección. La muerte no lo pudo retener porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Y en él no había pecado, o sea. Y Entonces, ¿por qué cambiamos nuestra justificación en que yo pueda tener fe en Dios, en Jesucristo? Eso me da justificación. Porque Cristo fue fiel al Padre. Sí, pero mira, lo que estamos diciendo es que
es fiel al Padre y es verdad, entonces Él es el justo. Y imputa quiere decir que tú puedes absorber esa justificación en tu vida. O sea, no depende de ti. ¿Estamos? No Por eso depende de ti. somos imitadores de Cristo. Está bien. David, Todo lo que dices es verdad. David. Yo lo que voy es esto. ya, no, sí, lógica, ¿no? Él dice que es por la fe en Cristo, no, o sea, por la fe somos justificados, somos declarados justos, tenemos paz para con Dios, Romanos y todo lo demás, pero debemos entender que esta fe en Cristo también se nos ha sido otorgada, ¿no? Efesios 2, 8, 9, ¿no? O sea, que es don de Dios, incluso ese creer no es mi esfuerzo, no es que de pronto depende de que si yo creí, sino incluso esa fe se me ha sido dada por gracia, ¿no? Es un don de Dios. Puede ser así. Entonces, 100% así, amigo. A eso voy. Que debemos vivir sujetos a las cosas que Dios ha dado para mantenernos en las cosas de Dios y no creer que debemos generarla en nosotros. Porque ya está por medio del Espíritu Santo. Entonces, mi vida va a cambiar bastante cuando yo no intervenga en generar, sino en ser consecuente con lo que creo. Y lo consecuente con lo que uno cree es en lo que tú estás diciendo, la fe en Cristo. Eso es lo que está diciendo Luis. Pero cuando hablamos de la fe en Cristo, eso se diluye con nuestros actos. Porque nunca la mayoría va de acuerdo entre lo que estás diciendo, que es tan grande y tan poderoso la fe en Cristo, con lo que nosotros estamos haciendo en nuestra vida en este momento. ¿Entienden? Debemos estar siempre alertas en que nuestra vida caminante en las cosas del Señor no se fijen en el esfuerzo que uno tiene que hacer, sino en la fe que Dios ya te dio. Entonces, para ese punto, la fe no es algo que está acá en tu cabeza, sino que está ahí dentro, recibido por el Espíritu Santo. Entonces, vive por el Espíritu Santo, como dice, si habéis sido libertados o nacidos de nuevo del Espíritu, andad en el Espíritu. Pero ¿cómo reconocemos las cosas del Espíritu en nosotros? Nos dice Gálatas. ¿Me entiendes? Pero hay un problema cuando un cristiano quiere hacer las cosas del Señor y comienza a luchar contra la carne. Comienza a ponerse letreros, pero no alimenta la fe. Porque la fe dice, así pues, la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Por consiguiente, la palabra, Señor, dice, cuando Juan 17 dice Jesús al Padre, Señor, santifícalos por la palabra. Entonces, esa palabra tiene que recorrer todos nuestros tuétanos. Cuando esa palabra no recorre nuestros tuétanos, estamos fritos. Porque a mayor palabra del Señor, mayor revelación de la persona que tú has dicho, Lucho, la persona de Cristo. ¿Cómo seguir a Cristo si no lo vemos? ¿Cómo voy a ver una huella de Cristo hacia adelante o hacia atrás si la palabra no me es revelada por fe? Todo está por eso enganchado, mis queridos hermanos. Todo lo que han dicho es verdad, ¿ok? La pregunta que yo solo he hecho es para remecer un poco sus simientes y que entiendan que debemos seguir viviendo en fe, confiados en el Señor, pero las cosas no se hacen solas. Se manifiestan en nosotros porque nosotros somos testimonio de Dios. Entonces, pero tampoco es querer decir que voy a dejar de hacer cosas malas para creer que estoy en las cosas de Dios. Eso no es así, eso es el exterior de lo que se ve. Pero lo que a Dios le importa es el interior. Que estemos vestidos con lo que Él ha provisto. Cuando nosotros hemos recibido al Señor
porque Él no los dio, no porque yo di permiso, sino porque Él reventó mis cadenas de esclavitud y yo me sentí libre. Él ha cambiado mi lamento, ¿en qué? En gracia, en gozo. ¿Por qué no vivimos así? ¿Por qué tenemos que vivir por normas? Vamos a empezar a tomar nuevamente la base de lo que es el evangelio en vivir en Cristo, porque lo necesitamos, solo no podemos. Solo vamos a estar como el zigzag de la bolsa de valores, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, y amanece un día arriba y después amanece en 50 abajo, y después tengo que correr de nuevo a llegar a la posición primaria, y estoy en una lucha que en realidad no debiera ser, ¿no? Debiéramos vivir más tranquilamente. Ahora, esto es para todos, porque no es para el de 16 años, para el de 20, el de 25, 30, 40, o para mi edad o más de mi edad. Es para todos. Todos tenemos que andar en esa fe. Si no la conoces, no te preocupes. El Señor te la va a mostrar, pero anhela en tu corazón eso. No que quieras ver el partido de la U con Grau, ¿no? En vez de estar en la clase en que vas a recibir las cosas del Señor, o que estés con Alianza Lima, un partido, que estés en una película, lo que sea. Eso es lo único que denota o comerte un pollito antes de tiempo, de venir a la reunión, lo que sea. Pero todas esas cosas son las que hay que ir manejando, lo que le llamamos prioridades. ¿Qué cosa es primero para nosotros, estimados? Si decimos Dios, ¿no creen que es demasiado el nombre de decir Dios cuando Dios nos está mirando? Yo no diría en esa parte, porque yo te soy sincero, yo sigo luchando. Pero lo que les estoy diciendo es porque quiero que también estén alertas, como que lo que Dios me está mostrando. David, estate alerta. Y de repente solo es para mí y no para ustedes, están mejor que yo. Yo le agradezco al Señor por eso. Pero en el caso que no, les puede ayudar para anhelar más las cosas del Señor en el corazón. Y es por eso que acá nosotros hemos recibido, miren, tan fácilmente es decirlo, pero hemos recibido de Dios a su Hijo y tuvo que morir, brother. Si tú tienes hijos o tienes esto, a ver, da tu hijo. Y podemos decir Abraham y Isaac. Sí, pero eso está en la historia. Algo que te palpe el corazón ahorita. A ver, da tu hijo ahorita. ¿Tú sabes lo que significa eso? Es terrible. Es terrible. Y todavía lo bajó del trono de donde estaba, de toda la supremacía que era, para llegar a ser hasta menos que los ángeles, para llegar a ser menos que nosotros, que lo humillamos y lo vituperiamos. Entonces, yo creo que ese pensamiento en primario debe ser el agradecimiento, porque somos deudores a Él. Pero lo otro, debemos ser agradecidos con gozo de que Él lo haya provisto así, porque estamos bajo la gracia. Pero lo otro es que lo que nos está diciendo estos primeros 4 versículos es la esperanza, brother. No podemos vivir sin esperanza. Y la esperanza te da gozo. Y la esperanza te motiva a seguir mejorando. Y la esperanza se produce por el trato de tu fe en la paciencia. Entonces, lo que debemos hacer todos es, yo no sé si Tito en realidad es para que nos enseñe cómo deben ser los obispos, los presbíteros, los ancianos, pero lo que yo veo es que lo primero es el fundamento, como siempre. Y no puede haber un líder o ninguna persona que quiera servir al Señor si no tiene un fundamento claro en las cosas del Señor. Así que yo me voy a limitar a que si a alguien lo quiero tener a mi lado para trabajar, primero tengo que vivir y saber que su vida está comprometida en las cosas del Señor. Y eso se muestra porque por los frutos los conoceréis. Puede ser muy chévere, buena onda. Puedes tener una labia de la patada. Hasta puedes tener ojitos azules ya si quieres, pero eso no te hace líder, brother. Por si acaso.
¿no? Entonces, hasta puede ser calvo. Por eso mi lucha con Anderson en decirle que soy David, no soy pastor, no soy nada, y lo que soy solo lo ve en sus ojos de lo que Dios dice, pero yo no me nombro, por si acaso. Yo solo sigo el camino nada más y espero de que sea de bendición para ustedes, ¿ok? Así que hasta aquí llegamos porque ya la garganta me está doliendo. Bien, gracias David. Hemos llegado al versículo 4 y tranquilos, o sea, tenemos para rato, pero qué bueno que nos hayamos detenido sobre el fundamento, ¿no? Como tú bien lo has dicho, para poder entender todo lo que demás viene, ¿no? Porque si pasamos así de por alto o de rápido por este fundamento, todo lo demás va a ser un conjunto de reglas y no se trata de eso, ¿no? Entonces, gracias. Vamos a orar para despedirnos, ¿bien? Ahí en otros lugares. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche por cómo es que tú nos ministras con tu palabra, Señor. Agradecidos por la vida de David, Señor. Bendícelo, Señor, y sigue dándole de ti, Señor, de tu conocimiento, de tu sabiduría, Señor, y que sigue usándolo, Señor. Bendices su salud, su familia, su ministerio, Señor, y oro también por cada uno de mis hermanos, Señor, que dan de su tiempo, Señor, para poder a ser bendecidos, Señor, de esta manera, y bendice también su descanso el día de hoy, Señor, sus familias, y tráenos, Señor, el día de mañana a la iglesia, Señor, a poder congregarnos, Señor, y poder juntos alabar tu nombre, juntos ser edificados por tu palabra, juntos tener coinonía unos con otros, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te doy. Amén. Bien, Amén. hermanos, estamos despedidos. Ok, familia. Si Dios quiere, nos vemos el próximo sábado. Bye. Dios sí quiere. Bendiciones. Gracias. David. Chao, familia, cuídense. Nos vemos. Bendiciones, Chao, hermano Roy. Hermanos, mañana puntuales. Nos vemos, Luis, Raquel, Chao. Carmen, Gisela, Nelly. Bendiciones.